Históricamente la AAA es una de las empresas más grandes en el mundo. Sin embargo, después de 30 años de funcionamiento, la WWE la compró. Esta misma empresa ha hecho varios cambios parciales en la compañía, dándole un nuevo gran auge. Esto se puede ver en eventos llenos, el impacto mediático en México y en Estados Unidos, la asistencia de celebridades que antes no se aparecían en la lucha libre y más cosas. Dentro del ring hay una mejora en rivalidades y también en las luchas. Pero esto desata una serie de cuestiones. AAA pudo sobrevivir sin la WWE o tenía que llegar esta empresa. ¿Era necesario que una empresa americana le dijera a dueños mexicanos cómo hacer una empresa de lucha libre mexicana? ¿Y por qué la AAA no hizo este tipo de cambios antes? A continuación te presento la primera parte de hechos históricos dentro del ring que cavaron la tumba de AAA, que fueron el inicio del fin, todo hasta que la compró la WWE. Pero ¿qué tanto afectaron estos hechos? ¿Y por qué no se habla tanto de estas situaciones que pasaron dentro del ring? Dr. Wagner Jr. es el dueño de un legado que comenzó su señor padre. Sin embargo, él continuó con este legado haciendo el suyo. Wagner fue un luchador prácticamente hecho en la casa de enfrente, pero a finales de la primera década de los 2000, emigró a la caravana 3 veces estelar, siendo uno de los luchadores más populares de la época, no solamente siendo conocido por aficionados a la lucha libre, sino por aficionados casuales. Sí, ese público que no está tan allegado a este deporte. No por nada, en aquella época, su máscara era un símbolo de la lucha libre nacional, que se usaba en otros contextos. El auge de Wagner fue demasiado, tanto que fue categorizado como uno de los mejores luchadores en el mundo. Como tal, Wagner Jr. era un ícono de este deporte. Podríamos decir que casi una leyenda. Cuando llegó a AAA ganó campeonatos y duelos de apuesta. Pero lo más importante es que obtuvo el aprecio del aficionado de AAA, ya que poco a poco comenzó a convertirse en un símbolo de la empresa. Pero esto se consolidaría hasta Triplemanía 17, cuando junto con el Mesías nos darían una de las luchas más importantes en la historia de las Triplemanías. A partir de ahí, Dr. Wagner Jr. era una de las caras de AAA. Una AAA que en aquel entonces estaba pasando los mejores momentos de la historia, con un buen producto televisivo, buenos luchadores y buenas rivalidades. Una época que hasta el día de hoy sigue siendo muy recordada. Sin embargo, para Triplemanía 24, Dr. Wagner Jr. retaría a Psycho Clown. Esto a una lucha de apuestas máscara contra máscara, la cual se daría en Triplemanía número 25. Este duelo de apuestas era un tanto extraño, al menos para los aficionados de la época, porque era entre el experimentado Dr. Wagner Jr. contra el luchador que estaba siendo impulsado y potenciado como la nueva cara de AAA y como el relevo generacional de la Parca, quien fue insignia de esta empresa durante bastantes años. Estamos hablando de Psycho Clown. Psycho había ganado varios campeonatos y duelos de apuesta. Aún así, no tenía la credibilidad en ese momento para pensar que podía quitarle la máscara a Dr. Wagner Jr., ya que Dr. Wagner Jr. lo superaba en varios aspectos, como por ejemplo la edad, el bagaje internacional, los logros, la carrera, el carisma y el arraigo con el público. Además de esto, Psycho era descendiente de la dinastía Alvarado, ya que su padre era Super Porky, por lo cual se esperaba que si este luchador perdía esa contienda, no le afectaría demasiado, porque podría seguir su carrera sustentando el legado familiar. Además de que su padre y sus tíos habían perdido su máscara, y esto no les afectó su carrera, al contrario, siguieron siendo parte del gusto del público. Con ese antecedente se creía que Psycho Clown no tenía tantas posibilidades de derrotar a Dr. Wagner Jr.,
Sin embargo, AAA estaba pasando por una época de cambio, desde la salida de varios luchadores importantes, hasta también la salida del jefe creativo de aquel entonces, el encargado de rivalidades e historias, Conan, quien salió de mala manera despotricando contra AAA. Por lo cual esta lucha estaba a manos de los mandamases, la familia Roldán. Pero a pesar de que había cierta incredulidad, las dudas comenzaban a llegar. Esto conforme se acercaba a Triplemanía 25. Aunque la incredulidad seguía latente de que Wagner perdiera la tapa. Sin embargo, terminando Triplemanía 25 vendría la sorpresa. Dr. Wagner Jr. perdería la máscara ante un joven Psycho Clown, en uno de los hechos más polémicos y controversiales de la época, y que en retrospectiva se ve como un hecho que marcó la lucha libre para siempre. Los protagonistas estuvieron a partir de ese momento en el escrutinio público: Psycho Clown, Dr. Wagner Jr. y la propia empresa. Dr. Wagner Jr. fue el luchador más criticado y juzgado de las tres partes. Y es que este luchador fue etiquetado como vendido. Un estigma que duró bastante tiempo en la carrera de Wagner y que hasta años recientes se ha podido disipar. Y es que en aquel entonces los aficionados no creían que Wagner perdiera su legado y por ende su máscara. No podían contemplar cómo Wagner había perdido ante un luchador que no estaba a su nivel, porque no tenía la misma experiencia, no tenía la misma jerarquía. Esto era inconcebible. No había forma de que Wagner perdiera esta lucha. Y si existía una pequeña posibilidad, esto sería un fraude, porque le pagaron a Dr. Wagner Jr., es decir, le llegaron al precio. Wagner fue satanizado desde entonces y su carrera fue hacia abajo por mucho tiempo. Y es que Wagner no solo perdía su legado y su tapa, sino su credibilidad. Y a su vez impactaba la credibilidad de la propia lucha libre. Si bien a lo largo de la historia han habido resultados inesperados, pocos habían tenido ese impacto mediático, porque no habían sido presentados en escenarios tan expuestos, tal como lo fue esa Triplemanía. Por otro lado estaba la figura de Psycho Clown, quien sufrió las consecuencias irónicamente de una victoria. Y es que existieron críticas hacia su persona, acusaciones de nepotismo, ya que muchos consideraban que no estaba preparado para ganar una lucha y máscara así, que no era digno de ella, que AAA se la compró, se la regaló. Esto para ayudar a potenciar su carrera. Una carrera que, si bien era exitosa, no había tenido un logro de esa magnitud. Y es que en aquel entonces Psycho no era un luchador ni odiado ni repudiado, ni tampoco era tan alabado. Su carrera iba creciendo paulatinamente y se iba ganando la credibilidad con cada logro que tenía. Pero este hecho aceleró su proceso, por lo cual las críticas posteriores fueron brutales. Psycho es un sobrevalorado, Psycho es un bulto, Psycho es el consentido de la empresa. Era lo que se divulgaba en aquella época. Un estigma que le costó años dejar y que también, al igual que Dr. Wagner Jr., está dejando ese estigma. Pero dentro de este caos, la parte menos dañada, irónicamente, fue AAA, al menos en un inicio. Pocos aficionados acusaron o culparon a la empresa o a los mandamases de esta lucha. Y posteriormente del resultado, jamás los dueños fueron parte de los señalamientos públicos. Y su poca exposición mediática hizo pensar que ellos no estaban tan involucrados. No los hizo pasar como culpables. Sin embargo, este hecho marcaba un suceso, el fin de las mejores épocas de AAA y el inicio de otra nueva era. Una era completamente diferente, una era que venía a menos,
con la incorporación de nuevos luchadores y la creación de otros personajes que no conectaban con el público, y con la salida de luchadores emblemáticos, la salida de íconos, la salida de leyendas. La derrota de Dr. Wagner Jr. mostró las carencias de AAA, sobre todo en la parte creativa y de historias. Está claro que el objetivo de AAA era una movida mediática, posicionar a su próxima estrella con un golpe de este nivel, venciendo al ídolo de multitudes, para pasar la antorcha y que Psycho fuera ese nuevo ídolo. Pero los aficionados no se lo creyeron, no lo compraron, y esto obtuvo el efecto contrario. La gente comenzó a cuestionar este tipo de luchas, y no solamente las luchas de AAA, sino de cualquier luchador y de cualquier empresa. Por lo cual este hecho no solamente perjudicó a AAA, sino a la lucha libre en general, ya que el deporte espectáculo fue tachado de fraude y de tener luchas predecibles, y sobre todo de que las luchas estaban preparadas. Aunque este tema era parte de la conversación años atrás, a partir de ese momento se cuestionó públicamente, afectando a la lucha libre de manera irremediable, y sobre todo a la propia empresa. Y es que este cuestionamiento no solamente fue por parte de los aficionados a la lucha libre, sino peor aún, de los aficionados que no eran de la lucha libre, que reafirmaban con este hecho que la lucha estaba pactada, que no era real. La noticia se hizo bomba, corrió por todos los titulares y portales de noticias de deportes, pero también por portales que nada tenían que ver con este deporte. Lejos de atraer a nuevos aficionados hacia la compañía y hacia el deporte espectáculo por morbo e interés, sucedió lo inverso. Y lo peor de todo es que AAA jamás pudo replicar un duelo de este nivel, sino todo lo contrario. A partir de aquí, las luchas de apuesta dejaron de ser un gran atractivo, sobre todo porque comenzaron a ser predecibles. A esto se le suma que todas las luchas que estuvieron relacionadas a Psycho Clown fueron luchas que este luchador ganó, que sirvieron para posicionarlo en la empresa, pero que ya nadie creía en este tipo de lucha. Una situación que propició la propia AAA y que medianamente tuvo auge camino a Triplemanía 30. En la bien llamada ruleta de la muerte, donde no se sabía qué leyenda podría perder. Aún así, el daño ya estaba hecho. Psycho siguió siendo un protagonista innato e inamovible a partir de ahí, pero hubo una explotación intensa de su imagen, ya que protagonizaba las rivalidades más importantes y las ganaba, generando poca expectación y molestia. Por otra parte, Dr. Wagner Jr. siguió siendo protagonista, hasta que los aficionados se cansaron de verlo, ya que nunca pudo recuperar ese estatus, hasta el punto que acabó dejando la empresa. Este hecho sin duda marcó a AAA, haciendo énfasis en cómo una decisión creativa mal tomada, una rivalidad sin credibilidad y acortar los procesos de las nuevas estrellas afectan a una empresa. Y aquí el daño fue grave. Irónicamente, 8 años después de este suceso, la WWE compraría a esta compañía, en el mismo mes donde se llevó a cabo Triplemanía 25, pero ahora en el año 2025. Todo esto llevaría a la desaparición de la compañía y a la paulatina compra del máximo imperio de wrestling en Estados Unidos. Aunado a esto, se sabe que a esta empresa mexicana no le gusta realizar duelos de apuesta, simplemente porque no le encuentra tanto sentido y prefiere darle auge a las luchas de campeonato, algo que está haciendo en AAA, ya que por primera vez en la historia, en una Triplemanía no existiría un duelo de apuestas. Y esto se llevaría a cabo en la primera Triplemanía que tendría a cargo la WWE, Triplemanía 33, lo cual ya marcó otro precedente.
La lucha de Dr. Wagner Jr. y de Psycho Clown fue catalogada como la lucha del siglo. Una lucha que más que beneficiar a los protagonistas, los perjudicó. Y que afectó colateralmente a la venta de AAA a manos de WWE. Y por ende su inminente desaparición.